Los algoritmos de aprendizaje utilizan dos formas para aprender. Una la podemos denominar aprendizaje supervisado, donde tenemos datos de entrada y salida o resultados, es decir, conocemos lo que ocurre en el proceso y los algoritmos utilizan esa información para aprender. Un ejemplo interesante de aprendizaje supervisado podría ser las aplicaciones médicas. Supongamos que tenemos un estudio donde queremos predecir si una persona, un paciente, va a sufrir un ataque cardíaco dentro de un año o no. Los médicos han recolectado información, tienen pacientes con datos, con información, por ejemplo, edad, peso, altura, presión arterial, y de alguna manera supieron si esos pacientes dentro de un año tuvieron o no un ataque cardíaco. Es decir, conocemos la respuesta o salida. Ahora, el objetivo del aprendizaje supervisado consistiría entonces en juntar toda esta información, desarrollar este modelo predictivo que a partir de nuevos pacientes nos puedan decir si esa persona en particular sufriría o no un ataque cardíaco dentro de un año. Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje no supervisados son los encargados de encontrar patrones o estructuras subyacentes en los datos de entrada sin un entrenamiento previo. Aquí podemos imaginar que las predicciones tienen que ver con métricas de similitud, es decir, un nuevo dato que aparece, el algoritmo tratará de saber a qué grupo, de acuerdo con estas clasificaciones de similitud, pertenece. Uno de los ejemplos donde yo personalmente utilicé aprendizaje no supervisado fue durante mi doctorado. Ahí lo que tenía era una secuencia de expresiones génicas, genes particulares, los cuales medíamos su expresión en el tiempo, y el interés mío era de alguna manera generar algunas hipótesis a partir de estos datos. El algoritmo lo que hizo me permitió agrupar estas expresiones en grupos y a identificar qué genes pertenecían a cada uno de ellos. A partir de eso, yo podía revisar la literatura y saber si esos genes de alguna manera estaban asociados o no a los genes que estaban en esos grupos particulares. Los algoritmos no supervisados nos permiten generar hipótesis o nos permiten explorar los datos de interés. De acuerdo con las formas de aprendizaje, es decir, supervisado y no supervisado, podemos clasificar a los algoritmos de aprendizaje. En primer lugar, tenemos el aprendizaje supervisado, donde podemos reconocer dos familias de algoritmos muy importantes. El primero de ellos corresponde a los algoritmos de clasificación, y como su nombre lo indica, son algoritmos que de alguna manera nos permiten clasificar los eventos. Estos eventos son eventos discretos. Por ejemplo, un algoritmo típico que estamos utilizando todos nosotros son los algoritmos de spam. Estos algoritmos nos permiten reconocer si un correo es deseado o no deseado. Estos algoritmos, como ya dijimos anteriormente, requieren de una etapa de entrenamiento. Cuando pensamos en una etapa de entrenamiento, no nos imaginemos que el modelo está en un gimnasio haciendo ejercicio, sino que de alguna manera hay un algoritmo detrás que típicamente trata de optimizar una función objetivo. En particular, la trata de minimizar. Por otro lado, la segunda familia dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado son las técnicas de regresión. Las técnicas de regresión son modelos que nos permiten predecir variables continuas, como por ejemplo la temperatura o la demanda de energía como función del tiempo. A ver, el ejemplo típico de aprendizaje de regresión correspondería a una línea recta. Hemos visto muchas veces, y probablemente ustedes lo han hecho en una planilla Excel o en algún paquete estadístico. ¿Qué hay detrás de este aprendizaje? Y estamos buscando una línea recta, un modelo matemático que sea el mejor modelo posible. ¿Cómo podemos definir el éxito o no de este modelo? El objetivo. ¿Cómo definimos que este es el mejor? Para eso se genera una función de costo o una función de aprendizaje, y esta la podemos definir como la distancia vertical de cada uno de estos puntitos a la línea recta, y la sumatoria de esto corresponde a esta función de costo. Lo que queremos entonces es minimizar la sumatoria o la suma de estas distancias a esta línea recta. Para eso hay algoritmos específicos
que lo desarrollan y podemos encontrar los parámetros de esta línea recta que se ubica en la distancia mínima. Volviendo a nuestra clasificación de aprendizaje, tenemos el aprendizaje no supervisado. Y ahí uno de los algoritmos clásicos es el de clustering o conglomerado. Habíamos mencionado que los algoritmos no supervisados de alguna manera identifican los patrones, ¿cierto? O las estructuras subyacentes de los datos sin entrenamiento. Aquí tenemos una serie de datos que de alguna manera queremos categorizar, ¿cierto? En grupos o clusters. Esta clasificación el algoritmo la va a realizar de acuerdo con métricas de similitud, es decir, a qué distancia se encuentran estos puntos entre sí y a qué distancia se encuentran de otros grupos. Dependiendo entonces de estas métricas, el algoritmo va a ser capaz de dividir esta figura que pareciera ser todo homogéneo en 3 grupos distintos identificados por los colores que ustedes ven. Un ejemplo interesante dentro de las aplicaciones de clustering podríamos pensar en estudios de mercado. Ahí lo que tenemos es personas que han respondido encuestas específicas de algún producto o de algún servicio en particular, y lo que hace el algoritmo después es identificar grupos de consumidores de acuerdo con sus patrones de respuestas. ¿Para qué es interesante eso? Bueno, porque las empresas de marketing podrían focalizar campañas específicas a cada uno de esos grupos que identifica a partir de las encuestas. Detrás de las familias de aprendizaje no supervisado y supervisado, tenemos docenas de algoritmos que van a depender de la tarea que queremos realizar. Probablemente ustedes han escuchado hablar de análisis discriminante, SVM, regresión logística, redes neuronales, entre otros tantos algoritmos. Cada uno de estos tiene un enfoque particular para poder resolver el problema, y este enfoque va a dependiendo de los datos con que contamos, la estructura que tiene, cómo y dónde los vamos a utilizar. Debemos entender que el refinamiento y la selección de un modelo siempre es un proceso iterativo donde debemos probar distintas ideas y estrategias. La buena noticia es que todos los algoritmos que he mencionado y muchos más se encuentran a libre disposición para aquellos que quieran utilizarlos. Existe una comunidad detrás que está desarrollando y programando muchos de estos algoritmos. La verdad, el sentimiento que hay es poder compartir esta información para todos aquellos que se quieran beneficiar. No existe un espíritu comercial detrás de este desarrollo de librería. Uno de los ejemplos clásicos corresponde al lenguaje de programación Python y todas sus librerías que se pueden descargar desde el repositorio de ellos.